Bueno, vamos a comenzar ya esta clase, muchachos. Me dicen si acaso no se oye. Bien. Ahorita se le escucha todo bien, doctor. Va, y la imagen también la ven bien. Sí, también. Vale, vamos a comenzar. Permítame. Les quiero dar a esta imagen. ¿Dónde la pongo? A ver si le puedo ver. Darle a ampliar. Bueno, la vamos a dejar así para que realmente se le pueda dar a ampliar. Mira a ver si puedo lograr ampliar la imagen. Espérese. Ujú. Ahora la ven ampliada, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Sí, Vaya, doctor. vamos a comenzar. Eh, esta sesión es de sentidos especiales audición. Este sentido es uno de los sentidos más importantes luego del sentido de la vista. Este sigue en importancia. La bibliografía usada es de neurociencias, la quinta edición. En cuanto a las competencias, no las vamos a leer porque están en el manual, las competencias a desarrollar, y vamos a empezar hablando de los componentes del laberinto óseo y del laberinto membranoso, que ustedes lo van a ver en macroanatomía, cuando vean la parte externa de ojo. Entonces, vamos a ver que hay un laberinto óseo que es un sistema complejo de cavidades y conductos que están interconectados y que están en la porción petrosa del hueso temporal. Estas estructuras que forman el laberinto óseo van a ser los conductos semicirculares que estoy señalando, lo que es el vestíbulo y lo que es la cóclea, que es esta. Los canales semicirculares, hay uno anterior, otro que es lateral y otro que es posterior. Pero también dentro de este laberinto óseo hay otro laberinto membranoso, como nosotros lo podemos observar. Y aquí le vamos a reconocer lo que es el sáculo y el utrículo. Y estas estructuras van a estar llenas de endolinfa, mientras que el óseo está formado de perilinfa. Y también tenemos conductos semicirculares que reciben el mismo nombre que los del componente óseo. Ahora vamos a hablar de una forma resumida de la conformación de la cóclea. En este esquema que está en su libro de texto, vamos a ver que el conducto coclear que estamos señalando en este momento, que en algunos libros de neuroanatomía se le llamaba antiguamente rampa media, esta contiene endolinfa, y lo que es la rampa vestibular que está superior al conducto coclear, esta contiene perilinfa, y la rampa timpánica que está inferior al conducto coclear va a poseer también perilinfa, que lo estamos señalando en este momento. Entonces, estas están separadas, si ustedes ven, la rampa vestibular del conducto coclear por la membrana vestibular. El órgano de Corti va a descansar sobre una membrana basilar, y inferior al conducto coclear vamos a tener la rampa timpánica. Recuerden, la importancia del conducto coclear es que contiene endolinfa, que es producida por la estría vascular, que ya vamos a ver la mayor aumento, que sería este epitelio, y la estría vascular va a producir endolinfa. Entonces, la cóclea
se enrolla sobre sí misma sobre una estructura que se le llama modiolo, que es hueso, y da 2,5 vueltas en forma de espiral ósea para formar esta forma, ¿verdad? Que está enrollada 2,5 vueltas sobre sí misma, que se llama cóclea. Al hacer un corte transversal sobre ellas, nosotros podemos observar que en ellas va a tener el centro central, que es el modiolo, sobre el que va a emerger el nervio coclear. Y en cada conducto coclear voy a tener el órgano de Corti, que posee las fibras ciliadas, que son las receptoras de la audición, que ya las vamos a ver, y de él parten las fibras. Acá en el modiolo yo voy a tener lo que es el nervio coclear. Primero el ganglio espiral y luego se forma el nervio coclear, como lo vamos a ver. Entonces se va a observar de esta forma intrincada, y su centro en la parte superior es el helicotrema. Entonces ya lo vamos a ir desglosando, pero lo importante es que usted recuerde que al ser corte transversal de cóclea, usted va a observar estas estructuras que están a gran aumento, pero en pequeño aumento son así, como circulares, pero contienen la rampa vestibular, conducto coclear y rampa timpánica. Todas ellas van a contener eso. Y el conducto coclear contiene lo que es el órgano de Corti, que contiene las células ciliadas, que son las células receptoras de la audición. Ahora vamos a hablar de los aspectos sobre la perilinfa, donde se ubica, y la endolinfa, donde se produce. Entonces, en el conducto coclear que nosotros vemos acá, vamos a ver que este está lleno de endolinfa. Esta va a ser la parte medial y esta lateral. Entonces, en la parte lateral va a haber un epitelio modificado que produce la endolinfa. Y esta endolinfa se ubicar en conducto coclear, además de que vamos a observar al órgano de Corti, que descansa sobre una membrana basilar. Sobre el órgano de Corti vamos a ver después que hay una membrana tectoria, y la rampa vestibular y timpánica, contienen perilinfa, que es un líquido similar al líquido cefalorraquídeo. Entonces, la endolinfa se produce la estría vascular, pero también ahí mismo se absorbe. Luego, en esta imagen, vamos a ver que vamos a localizar el ganglio espiral de Corti y vamos a definir el tipo de neuronas que lo conforman. Ya habíamos mencionado en el anterior, ¿verdad? ¿Cómo se iba a observar? Este es un corte transversal a nivel de lo que es cóclea. Entonces, este va a ser hueso, esponjoso, y en la parte del modiolo, yo voy a observar que en la parte medial del conducto coclear, siempre del órgano de Corti, emergen las fibras nerviosas, y en la parte medial de cada conducto coclear voy a tener el ganglio espiral o ganglio de Corti. Miren, en cada pues esta secuencia, conducto coclear, rampa vestibular y timpánica, siempre voy a tener un ganglio espiral o de Corti. La unión de todos estos parten del ganglio, parten las fibras nerviosas que me constituyen lo que es la porción coclear del octavo par craneal. El ganglio espiral va a poseer neuronas bipolares. Ellas se clasifican bipolares por su número de prolongaciones, y todas las neuronas de los sentidos van a ser bipolares, es decir, de la vía visual, su tipo de neurona es bipolar. ¿Dónde se ubica el ganglio espiral de Corti o ganglio? Este se ubica
en el modiolo. Esto es la estructura del modiolo. Y va a poseer prolongaciones centrales y periféricas. Acá vamos a ver más adelante el órgano de corte mayor aumento que a las células ciliadas internas y externas llegan fibras nerviosas que son las fibras centrales, y estas fibras van a captar los movimientos que se producen en las células ciliadas, y a partir del ganglio espiral van a partir las prolongaciones periféricas que van a llegar a hacer sinapsis con lo que son los núcleos cocleares, dorsales y ventrales, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a seguir avanzando, y acá tenemos a mayor aumento las características histológicas del órgano de corte. Vamos a ver primero algo que no deben de olvidar, que las células ciliadas hay dos grupos, una externa y otra interna, pero en general la función de las células ciliadas es ser receptores de lo que es la audición. ¿Y cómo se produce este mecanismo? Primero, el pabellón auricular tiene forma de embudo y capta las ondas sonoras a través del conducto auditivo externo. La membrana timpánica vibra y pasa al oído medio. De aquí, las ondas sonoras pasan a la ventana oval y la ventana redonda, y van a estas ondas van a hacer que se mueva el líquido de la perilinfa y la endolinfa. Entonces esos movimientos sonoros son traducidos en, en algo que ya no es sonora, sino va a ser traducido a algo mecánico, y es el líquido coclear, ¿verdad? Su movimiento hace que la membrana tectoria vibre, y estas vibraciones son captadas por los cilios que tienen las células ciliadas, que les dije que hay un grupo que es interno, que está cerca del modiolo, y otro grupo externo que está cerca de la estría vascular. Entonces, si ustedes se fijan, las células ciliadas internas son en menor número y las células ciliadas externas son en mayor número. En los niveles inferiores son de tres células, y en la parte apical llega a 5 células. Si observamos las células ciliadas, en su parte inferior de esta van a llegar fibras nerviosas en amarillo. Estas son las prolongaciones nerviosas centrales que van a llegar al ganglio espiral, y del ganglio espiral van a partir las prolongaciones periféricas que van a ir a hacer sinapsis con el primer relevo el primer relevo de la vía. Entonces, ya vimos que en el órgano de corte está la membrana tectoria, luego tenemos las células ciliadas internas y externas, tenemos el túnel de corte que está formada por las células de los pilares que están siendo señaladas acá. Aquí tenemos un líquido especial del túnel de corte. Luego tenemos, buscando la parte lateral, vamos a ver, y aquí también, que las células ciliadas descansan sobre células falángicas o de Leiter, que son estas verdes que le dan sostén, ¿verdad? Luego sigue otro grupo, que son las células de Jensen, que son cilíndricas. Posteriormente tenemos un grupo, las células de Jensen pasan de cilíndricas a cúbicas, ¿verdad? Un poquito acá, y luego tenemos las células de Brocher, que son estas cúbicas, y terminamos con las células también cúbicas, pero otro grupo son las células de Claudio. Entonces,
todas estas células, las células falángicas, las células de Hensen, las células de Claude y Boucher, que son células de sostén, porque las verdaderas células que hacen allí proceso de resección de las ondas sonoras van a ser las ciliadas, las otras son de sostén. El órgano de Corti descansa sobre la membrana timpánica. En la parte interna vamos a hablar de una lámina radicular y tiene células pues de sostén en la parte interna también. Eso sería en cuanto al órgano de Corti. Entonces aquí les puse células de sostén, ya las mencionamos, las señalamos y ahora vamos a ver la vía auditiva. La vía auditiva la vamos a trazar hasta la corteza primaria. Y vamos a ver que una de sus características es que es polisináctica. Aquí no voy a hablar de primero y segundo relevo, no. Son múltiples relevos. Entonces, tenemos la cóclea, donde venían las fibras periféricas del ganglio espiral de Corti, y estas fibras hacen sinapsis con los ganglios cocleares, dorsales y ventrales. Estas fibras hacen sinapsis con los núcleos, que de los núcleos cocleares parten fibras que se entrecruzan en la línea media de ambos núcleos cocleares ventrales. Estas fibras se entrecruzan en la línea media. Este entrecruzamiento en la línea media se le llama cuerpo trapezoide. Cuerpo trapezoide, que es un tracto, no se logra visualizar en cortes histológicos de puente porque el menisco medial tiene mayor cantidad de fibras y lo enmascara. Pero a ese nivel donde veo el disco medio, ahí está el cuerpo trapezoide. Luego de cuerpo trapezoide emergen fibras hacia lo que son el núcleo olivar superior, donde hacen sinapsis. Luego de este núcleo olivar superior parten fibras nerviosas y forman el tracto del lenisco lateral. Luego del lenisco lateral parten fibras nerviosas ascendentes que llegan a hacer sinapsis a lo que es el colículo inferior. El colículo inferior va a ser el relevo obligatorio de la vía, porque todas las fibras de la vía auditiva tienen que pasar por lo que es el colículo inferior. Por eso es el relevo obligatorio de la vía. Luego parten fibras por el brazo del colículo inferior y hacen sinapsis en lo que es el cuerpo o núcleo geniculado medial. Y de estas partes fibras que pasan o ascienden hacia lo que es la corteza auditiva. Y la corteza auditiva primaria la voy a ubicar a nivel de los giros temporales transversos o de Hertz en el área 41. Ahí van a estar específicamente lo que sería la área auditiva primaria está en los giros temporales transversos o de Hertz que se observan al separar lo que son los opérculos de la parte del lóbulo frontal y temporal en la profundidad de lo que es el surco lateral. Está en relación con giro temporal superior. Entonces, en la profundidad de este, voy a encontrar el giro temporal superior. Muy importante con la vía auditiva, porque allí termina el lóbulo temporal. Entonces, si ustedes observan, volviendo al inicio, hay otras fibras que ascienden y hacen sinapsis en el núcleo coclear dorsal
y no hacen sinapsis, si ustedes observan, con el núcleo olivar superior. Esta se entrecruza hacia el lado contrario y estas fibras que vienen del núcleo olivar superior, del núcleo coclear dorsal, se le denomina o se le llama estría acústica posterior. Luego estas fibras que se incorporan hacia el lado izquierdo, o sea, vienen del lado derecho, pasan la línea media y se incorporan al lado contrario, se incorporan al menisco medio, se sinapsis en sus núcleos, ascienden las fibras y hacen sinapsis con el relevo obligatorio, que es el colículo inferior. De esta partan fibras que hacen sinapsis con el cuerpo geniculado medial y luego van a hacer sinapsis a lo que es la corteza auditiva primaria. Entonces, ustedes ven que esta vía tiene entrecruzamientos en la línea media, mayor entrecruzamiento a nivel del cuerpo trapezoide, pero también hay entrecruzamientos a nivel de los meniscos medios y en mayor proporción también del menisco medio entre los colículos inferiores hay entrecruzamientos y que la vía puede seguir ya sea pasando por el núcleo coclear ventral o la vía del núcleo coclear dorsal y todo esto nos hace que la vía auditiva pues estos entrecruzamientos y diferentes vías, la importancia es asegurar que las ondas sonoras que son captadas y luego percibidas por receptor del órgano de corte y luego enviadas por las fibras nerviosas lleguen a corteza auditiva primaria a nivel de giro temporal superior. Vamos a ver ahora en los cortes histológicos dónde estarían estos núcleos. Pero antes hablemos de las características de la vía visual. Muy importante que recuerden que las características de la vía auditiva, las características de la vía auditiva se las puedo preguntar. Hemos estado hablando de audición y vamos a hablar de las características de la vía auditiva. Una, que ya lo vimos, polisináctica, porque posee múltiples relevos a lo largo de la vía, ¿verdad? Posee múltiples relevos. Es bilateral, lo que quise estarles diciendo. O se va por el núcleo coclear ventral o por la vía del núcleo coclear dorsal. Entonces es bilateral. ¿Y a qué se refiere esto? A que presenta fibras contralaterales e ipsilaterales. Tiene una decusación mayor a nivel del cuerpo trapezoide y la decusación menor, que aquí un grupo menor lo hace entre los meniscos laterales, como lo vimos, y los colículos inferiores, que se le llama comisura de los colículos inferiores. Ahora en estos cortes, vamos a hablar en estos cortes teñidos con sales de plata, en los que las fibras se ven de color negro, de cuerpo restiforme, y los núcleos se van a ver de color blanco. Aquí estamos señalando el primer relevo, núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. Luego, la vía sigue y forma el cuerpo trapezoide y luego está sinapsis en el núcleo olivar superior. Del núcleo olivar superior parten fibras para formar el tracto del menisco lateral. El menisco lateral, como vemos, hace su relevo obligatorio en el colículo inferior. Luego, del colículo inferior, las fibras ascienden y hacen sinapsis en el cuerpo geniculado medial. Y luego,
el área auditiva primaria, que corresponde según Brodmann al área 41, se ubican los giros temporales transversos o de Hertz, que lo vemos en la profundidad al separar los opérculos frontales y temporales en la profundidad del surco temporal, del surco lateral, perdón. Entonces acá estamos señalando los giros temporales transversos o de Hertz, que es el área auditiva primaria, área 41. Y hay un área suplementaria que es el área 42, según el mapa de Brodmann. Ahora vamos a hablar de la importancia del tracto olivo-coclear. Tenemos que este tracto olivo-coclear es un tracto descendente que viene de lo que es la corteza, específicamente del núcleo olivar superior. Pasa por los núcleos de la cóclea, como ustedes observan, que estaría el núcleo olivar superior acá específicamente, y luego pasa por el núcleo de la cóclea ventral, luego se dirige por lo que son las prolongaciones periféricas a llegar a lo que es la cóclea, pero específicamente al órgano de Corti, donde este tracto olivo-coclear hace una modulación sobre las células ciliadas, de modo de que las protege ante impulsos sonoros muy altos. Entonces, hacen una retroalimentación y de esta manera las protege. Existen otros tractos, pero el más importante es el olivococlear, porque este protege a las células ciliadas de que ante estímulos sonoros muy altos, estos impulsos sonoros altos, pues asciendan por las vías de lo que es auditiva y se dé un daño de la audición y sería una sordera central. Y la parte de lo que es la periférica es cuando puede haber un rompimiento de lo que son la membrana timpánica, ¿verdad? Pero esa uno la puede observar, ¿verdad? Hay ruptura de la membrana timpánica que puede volver a cicatrizar o puede haber una fijación a nivel de los pequeños huesecillos del oído que se puede dar, y eso es una sordera periférica. Pero la central, estamos hablando de que la vía auditiva pues se va a dar una sordera central, que esa pues el tratamiento siempre van a hacer con aparatos de audición, pero una vez se pierde pues va a ser difícil recuperarlo. Cuando alguien por un rayo puede quedar sordo, o lo más común, que nazca sordo y sea mudo al mismo tiempo, porque es necesario que oiga para que pueda hablar. Entonces esos nacen así, son congénitos. Algunas enfermedades ustedes van a ver más adelante las produce. Un rayo puede también hacer que un niño o un adulto, si está muy cerca, puede dañar lo que es la parte de la audición. Y la otra, que no la podemos quitar, que hay la sordera que se presenta, pues a medida envejecemos, perdemos la audición. Y la parte de la higiene de la audición, ¿verdad? Las personas que trabajan con motores de aviones, que tienen que usar su equipo de bioseguridad, porque si no, pues habría un daño en el nervio.
coclear o las personas que trabajan continuamente en sonido, con sonidos, ¿verdad? Como son las maquilas que se les dan su equipo de bioseguridad, bioseguridad. Ahora vamos a dar una retroalimentación de los puntos más importantes de esta clase. ¿Cuál es el nombre de las células que constituyen los receptores de la vía acústica? Ya dijimos que son las células ciliadas. ¿Cuál es el nombre de la estructura encargada de producir la endolinfa? La estría vascular. ¿Cuál núcleo es el relevo obligatorio de la vía auditiva? Es el colículo inferior. Recuerden que está en mesencéfalo. ¿En cuál de las células del órgano de Corti ejerce su acción el tracto olivo-coclear? En las células ciliadas. Características de la vía auditiva. Una que es polisináctica, es decir, múltiples relevos sinácticos. La otra que es bilateral e ipsilateral. Otra más es el entrecruzamiento mayor de la vía a nivel del cuerpo trapezoide. Hay otros entrecruzamientos menores, que es el menisco lateral y los colículos inferiores. Esto sería en cuanto a lo que es nuestra clase. ¿Hay dudas, muchachos? ¿O todo bien? Todo bien, doctor. Vale, entonces nos vamos a quedar acá y les voy a subir el Doctor. video de la clase. Dígame. Una pregunta, ¿subirá el video de la clase? Sí, ya está grabado. Ahora lo voy a subir, Ah, ¿verdad? ok, gracias. Bueno, ya saben. Entonces, nos quedamos aquí. Pasen feliz tarde, muchachos. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Bueno, Feliz ya tarde. saben. doctora. Gracias, gracias. Gracias, doctora. Gracias.